Mucho se ha hablado sobre la carrera espacial, que fue la época cuando los Estados Unidos de América y la Unión Soviética competían por la conquista del espacio. Se ha hablado del satélite Sputnik, del cosmonauta Yuri Gagarin, del primer hombre en la Luna. Sin embargo, considero que los sucesos de los que nadie habla son los más interesantes. Tal es el caso de Josef Petrenkov. Era el año 1968, las grandes potencias mundiales estaban en su apogeo tanto económica como tecnológicamente. Los avances de la ciencia habían permitido al hombre realizar hazañas que en otras épocas solo en sus sueños y fantasías se podían realizar. En ese entonces Estados Unidos se preparaba para llevar al primer hombre a la Luna. A pesar del grado de confidencialidad que se manejaba en el desarrollo de la misión, este no fue suficiente para evitar que la inteligencia secreta de los soviéticos se enteraran de sus planes. Los soviéticos, naturalmente, querían estar un paso adelante de los norteamericanos, y en absoluto secreto pusieron en marcha una de las misiones más ambiciosas hasta la época, la cual consistía en lanzar un vehículo espacial tripulado por 2 cosmonautas que orbitaría la Luna por 48 horas. El objetivo de la misión era tomar mediciones del satélite natural, permitiéndoles llevar a cabo un alunizaje meses antes de la gran potencia del oeste. Así entonces, en el mes de octubre de 1968, despegó desde un aeródromo en Kazajistán un cohete Soyuz. Sus tripulantes eran los cosmonautas Iván Pavlovich y Josef Petrenkov. La misión marchó de acuerdo a lo planeado durante las primeras 4 fases, pero es debido a lo ocurrido durante la 5ª fase, orbitar alrededor de la Luna por 2 días terrestres, que los soviéticos negaron la existencia de la misión. Aunque las probabilidades de fracaso en este tipo de expediciones son muy altas, nadie imaginaba que lo que estaba a punto de ocurrir sería tan extraño, al grado de que la Unión Soviética no planearía una misión cerca de la Luna hasta después de 40 años. En la base de control se estaba dando seguimiento a la misión. Se acababa de efectuar con éxito la intersección de la órbita lunar y se hacían los preparativos para orbitar la Luna y encender los aparatos de medición. 2 horas después de haber iniciado la 5ª fase, se perdió la comunicación con el vehículo espacial por 12 minutos. Cuando se logró restablecer la comunicación, ya no se escuchaba la voz del cosmonauta Iván Pavlovich en el intercomunicador. Los operarios en tierra intentaron averiguar el estado de Pavlovich y ordenaron a Josef Petrenkov que explicara la situación. Aún con la insistencia de los operarios, Petrenkov no respondió de manera concreta. Solo habló durante 2 o 3 minutos, divagando entre oraciones extrañas e ideas sin terminar. Parecía no prestar atención a lo que preguntaban en tierra y se limitó a hablar ininterrumpidamente hasta que se perdió la comunicación con el vehículo espacial de manera permanente. Estas fueron las últimas palabras de Josef Petrenkov. Estoy a punto de comenzar con la 9ª vuelta de la órbita de la Luna. Todas las acciones que realicé durante mi vida apuntan hacia este momento. Ni en mis sueños más espectaculares me imaginaba en una situación tan maravillosa como esta. Todos los años de entrenamiento y de estudio sin lugar a duda han sido fructuosos. Al fin podré ver con mis propios ojos el lado oscuro de la Luna. Es difícil describir la alegría de ver algo que nunca nadie ha visto antes, y que serán pocas en realidad las personas que podrán estar en esta situación durante mi generación y las generaciones futuras. Se podría decir que mi compañero de misión, Iván, tuvo también el honor de ver semejante maravilla cósmica, aunque dudo que fuera la misma experiencia para él. Traté de convencerlo, pero no solo se negó a intentarlo, sino que también trató de quitarme la oportunidad. Le dije que sería la epítome de nuestras vidas si por un momento abandonáramos la nave para flotar libremente en el universo. Le dije que no era lo mismo observar las maravillas del cosmos a través de una ventanilla de 6 centímetros de diámetro que observar dichas maravillas con nuestros ojos allá afuera. Pero él se negó. Empezó a decir que no teníamos los trajes necesarios para practicar lo que se denomina caminata espacial y que si abríamos la escotilla la nave se despresurizaría y moriríamos instantáneamente. Yo por supuesto sabía todo aquello, mas no me importó. Lo último que quería y quiero hacer es flotar en la oscura y vacía ingravidez del infinito. Le dije que él no tenía que salir de la nave, pero que yo saldría, y nada en el mundo me haría cambiar de parecer. Cuando traté de abrir la escotilla, intentó detenerme por la fuerza y me gritaba histéricamente que ambos moriríamos. En realidad no quería hacer lo que hice, ahora considero que fue lo correcto. Estrangulé a Iván Pavlovich. Y es momento de realizar lo que más deseo, y lo único que se interpone entre mí y el cosmos es una mísera escotilla. Después de ver la majestuosa y a la vez misteriosa luminiscencia de la luna y las estrellas, estoy convencido que flotando en los sinfines del universo estaré más cerca de la inmortalidad de lo que cualquier ser humano estará jamás. Siento que de esta manera podré dejar atrás mi cuerpo como un simple recuerdo de que alguna vez fui un ser antropomórfico.
Puedo sentir mi mente expandirse, como si lo comprendiera absolutamente todo, y puedo sentir cada objeto, cada molécula, cada átomo que conforma la nave, la luna, la Tierra y el universo. Quiero que el vacío y yo seamos uno. Tras la última palabra pronunciada por Patrenkov, se perdió la comunicación con el vehículo. Se sabe que la escotilla fue abierta unos segundos después. Pero lo que es aún más misterioso, es el hecho de que varios minutos luego de que la escotilla fuera abierta, la nave cambió de curso. Esto es particularmente extraño porque las órdenes de curso fueron introducidas a la nave desde adentro, algo imposible, pues los tripulantes no hubieran podido sobrevivir a la despresurización. Según radares en tierra se pudo averiguar el nuevo curso de la nave, el cual era las Pléyades. Por muchos años se intentó restablecer comunicación sin éxito. Se dice que ocasionalmente son recibidas transmisiones de radio provenientes del vehículo, donde se escucha la voz de un hombre, diciendo lo siguiente. Puedo escucharlos, murmurando atrás de las estrellas. Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que, aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para encerrarse en casa. Eran, más o menos, las 2 de la madrugada. Había pasado varias horas vagueando ante el ordenador, así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarro, por ejemplo. Me calcé unas zapatillas de deporte, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del cubo y le hice un par de nudos. Tras cerciorarme de que no olvidaba llaves, mechero ni tabaco, cerré la puerta del piso y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero, teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban mi portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en mi calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los cubos, volví a mi portal y, antes de entrar, encendí un cigarrillo, disfrutando de cada calada, mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando, la banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. Mientras daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. Un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, 6 alturas y una planta de garaje bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que, en aquella época, el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto al portal, aún se conservaba la placa que daba fe de ello. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño, y único habitante, de la vivienda. Cuando acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré en el portal. Por un momento, pensé en subir andando hasta el 5.º piso, donde vivo, pero la vagancia pudo más, así que llamé al ascensor. Cuando este llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos chismes cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención de este último detalle era el correspondiente al garaje. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garaje se llenase de mendigos por las noches. Miré aquella cerradura con curiosidad. Aquella vieja cerradura. Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del 5.º piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente. Para acceder al sótano, había que girar la llave hacia la izquierda, pero, ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. Nada. La cerradura hacía tope, como era de esperar. Cabezota de mí, volví a intentarlo, girando con más fuerza. Con mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura se dio, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijé los ojos en el indicador luminoso. Mientras el ascensor descendía, aquel pasó de mostrar un 0 a mostrar un -1. Pero, llegado a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto, el trasto continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba 2 iones intermitentes.
Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. «Hola». Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Decidido a investigar aquel lugar, encendí mi mechero y abandoné la protectora luz del ascensor. Me giré por un momento, y vi que, en aquella planta, no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Mosqueado, continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confié en la pequeña llama que portaba en mi mano. Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi mechero al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringuillas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas. Aquello resultaba de lo más tétrico. Me incorporé nuevamente, disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era noche cerrada, no había rastro de salidas al exterior por las que se colase la luz de las farolas, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber a cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento. Recorrí varias de las salitas, y vi que todas tenían elementos en común. Pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas. Y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por el suelo. Aquello parecía un hospital en miniatura. Un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba, sobre el mugriento colchón, un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiendo lo peor, y arrimé el mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda. El hedor era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas, ante aquella dantesca escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y, lo que en principio había clasificado como humano, mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas. En lugar manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos, y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco, dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos, grandes e inyectados en sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se perdían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, rotando al ser de un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían 2 hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su boca. Un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua, provenía el peor olor a podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité. Grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en busca del mechero, oí cómo crujían los muelles del colchón y, antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro, mientras apestosa saliva caía sobre mi frente, y un escalofrío me recorría de arriba a abajo. Cejé en mi empeño de hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia, a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes.
Mientras huía en dirección al ascensor, pude oír cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, pulsé el botón del 5.º piso y, lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase y el ascensor se pusiese en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía mis órdenes. Aunque el botón del 5.º piso estaba encendido, la puerta no se cerraba. Y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta. Ante mí, el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena. Sentía verdadero horror. Quería huir de allí. Y el ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté repetidamente el botón del 5.º piso, con pulso tembloroso, mientras el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, agité mi pierna ante él, lo que le hizo retroceder atemorizado, sin que apartase la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los dos guiones parpadeantes dieron paso a un -1, luego a un 0, un 1, etc. Algo más calmado, me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos, y comencé a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en mi piel. Llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí abajo se agolparon en mi mente, y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la cena. Me di una ducha más larga de lo habitual, aún invadido por el asco, curé las heridas de mis manos, y esperé a que llegase el día, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío, construido en la misma época, con la misma planta, y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría la prueba en su ascensor, y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada intranquilo y, a los pocos minutos, sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse, y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi puta vida. Eso fue lo que me dijo, y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día un ajado anciano con un pie en el cementerio. Tras varias reticencias, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Sorita, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen fresquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudiesen tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres, o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche, para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen. Y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garaje, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco.
Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto. Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados, y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos? Preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que, una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro, y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos, aterrados. Nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde entonces, no he vuelto a subir a un ascensor. Y, por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un 5º piso, muy luminoso. Y, además, tiene ascensor y garaje. Tengo que admitir que siempre he sido un gran admirador de Jonathan Crane, también conocido como el espantapájaros en el universo de Batman. Es un personaje fascinante con una personalidad retorcida y siempre fue mi pícaro favorito en Batman la serie animada. Entonces, cuando mi mejor amigo me dijo que había un episodio perdido en el que Jonathan se convirtió de nuevo en un niño, pensé, diablos, sí, solo dame el DVD. Y él lo hizo. Pensando en ello, supongo que debería haber sido cauteloso. Mi mejor amigo nunca fue aficionado a Batman. De hecho, él siempre había pensado que mi pasión enfermiza por esta caricatura era un poco extraña. Pero en ese momento estaba demasiado feliz para sospechar y cuando me dio el DVD solo podía pensar en una cosa, verlo tan pronto como pudiera. Ese día llegué a casa más temprano que de costumbre. Uno de mis maestros estaba enfermo y salí de la escuela a toda prisa, ansioso por ver ese episodio perdido. Puse el DVD en la unidad y me senté en el sofá con un tazón de galletas saladas. Todo comenzó normalmente. Batman perseguía al espantapájaros por las calles de Gotham, con Robin, por supuesto. Jonathan corrió hacia un callejón oscuro y se escondió junto a un contenedor de basura, luciendo cansado y enfermo. Estaba más pálido y flaco que de costumbre con sudor frío por toda la cara y de inmediato pensé que podría haber sido drogado o algo así. La cámara volvió a Batman, que seguía buscando al villano, muy preocupado. ¿Ya lo encontraste?, preguntó Robin. No puede haber ido demasiado lejos. El doctor Bartolomeu dijo que estaba más débil que un gatito cuando escapó. Eso es lo que me asusta, Robin. Un espantapájaros débil y asustado es un espantapájaros muy peligroso. Pero estamos aquí para ayudarlo. Por el amor de Dios, Batman, no es como si fuéramos a herirlo. Soy plenamente consciente de eso, pero el hombre no lo es. Recuerde que está enfermo. No sé por qué, pero empecé a sentirme muy incómodo aquí. Batman solía estar muy tranquilo, muy confiado, y en este momento, bueno, digámoslo claro, parecía asustado. Muy asustado. De lo que no sabía pero no estaba tan seguro de querer saber. Una parte de mí quería apagar la televisión, pero la otra parte de mi cerebro decía, no, no lo hagas. Jonathan está en problemas. Será bueno ver a Batman ayudándolo por una vez. Así que me quedé sentado allí, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. La cámara volvió a Jonathan, que ahora estaba sentado en el suelo. El latido de su corazón era literalmente ensordecedor y parecía tener un gran dolor. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal. El espantapájaros gritó. Un grito tan estridente y tan fuerte que literalmente salté del sofá de puro susto. Escupió sangre, mucha sangre, y su cuerpo empezó a convulsionarse. Sus ojos estaban tan rojos como la sangre y su cara, oh, Dios, su cara estaba más pálida que un fantasma. Juro por Dios que quería apagar la tele, nunca quise tanto apagar esa maldita tele, pero era como si me paralizara el miedo. Podía mirar esa maldita pantalla, preguntándome qué estaba pasando, y estaba pensando, ¿qué diablos es esto? Entonces todo terminó. Jonathan dejó de moverse. Era como si acabara de morir allí, en este callejón oscuro. Sus gritos alertaron al dúo dinámico. Batman y Robin llegaron a la escena en cuestión de segundos, y la mirada que tenían en sus rostros era de puro terror. La cámara se volvió lentamente hacia Jonathan, o al menos lo que quedaba de él. Había un montón de ropa ensangrentada y sentado debajo de los harapos se podía ver a un niño pelirrojo que parecía muy asustado. Miró a Batman y Robin con los ojos llenos de lágrimas. ¿Profesor Crane? Robin preguntó con cuidado. ¿Tú, nos reconoces? El niño permaneció en silencio por un rato mientras se ponía de pie. Su cara estaba toda cubierta de sangre pero eso no parecía molestarle. «Imbéciles», dijo, sonriendo. Batman y Robin se miraron con alivio y debo decir que me alegró mucho ver que Jonathan Crane seguía siendo el mismo. Me senté en el sofá.
Ahora sabían por qué ese episodio nunca se emitió. Hubiera sido demasiado aterrador para los niños. Batman atrapó al niño en sus brazos y lo envolvió en su capa. Jonathan ni siquiera se defendió. Parecía bastante somnoliento y pensé que tal vez estaba muy feliz de estar a salvo. Lo trajeron de regreso a Arkham y le explicaron la situación al Dr. Bartholomew. En este punto del episodio, era como un niño frente a un árbol de Navidad. Ahora que todo había vuelto a la normalidad, sabía que iba a disfrutar este episodio. En mi opinión, los 5 minutos siguientes fueron bastante molestos. Se trataba de Hiedra Venenosa y Harley Quinn y su maldito instinto maternal. Y quiero abrazarte y quiero leerte un cuento de buenas noches y así, blu. Pero después de las horribles escenas que había visto no me iba a quejar, no señor. El tiempo pasó bastante rápido y Jonathan todavía estaba atrapado en el cuerpo de un niño. Las cosas ya no eran tan divertidas para él. Los otros reclusos estaban cansados de tener que cuidarlo y los médicos lo trataban como a un niño pequeño. Una noche, Batman vino al manicomio para ver si todo estaba bien. Encontró a Jonathan sentado en su cama, luciendo muy deprimido y solo. ¿Cómo se siente, profesor?, preguntó el cruzado con capa. El doctor Bartholomew me dijo que estabas bastante malhumorado. ¿Quién no lo estaría? Odio ser un niño, no debería haber experimentado esta nueva toxina en mí mismo. Mírame, soy un bicho raro. Estaba esperando un discurso reconfortante de Batman. Pero ya no estaba. En cambio, había una nota en la puerta de Jonathan. Cuélgate. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién podría haber escrito una nota tan horrible? ¿Batman? No, eso fue una locura. Jonathan miró la hoja de papel por un momento. No parecía triste, no. Solo cansado. Exhausto. La pantalla se puso negra. A la mañana siguiente, una enfermera entró en todas las celdas de los reclusos para ver si todo estaba bien. Entró en la celda de Jonathan, hubo un momento de silencio y salió corriendo, gritando como si hubiera visto la cosa más horrible jamás vista. La cámara entró en la celda, muy lentamente. Sin música, solo el sonido de un latido fuerte, muy fuerte. Y allí estaba. Crecido de nuevo, su rostro torcido en una horrible expresión de dolor, una soga alrededor de su cuello. Jonathan, grité, y creo que nunca dejaré de gritar. Foro Nostalgia.net. Televisión, local. Cielo Esquisto 033. Asunto Candle Cove programa infantil local. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove, y debí tener 6 o 7 años cuando se transmitía. Nunca encontré ninguna referencia de ello en ningún lado, por lo que creo que salía en un canal local cerca de 1971 o 1972. Vivía en Valencia en ese entonces, no me acuerdo del canal, pero sí me acuerdo de que salía a una hora extraña, como eso de las 4 de la tarde. Miguel Pintor 65. Me parece muy familiar. Crecí en las afueras de Málaga y tenía 9 años en el 72. Candle Cove era de piratas. Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva hablando con una niñita. Sí, qué bien, no estoy loca. Me acuerdo del pirata Percy, siempre le tuve algo de miedo. Se miraba como si estuviera hecho de partes de otros muñecos, de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca bebé vieja de porcelana, se veía como una antigüedad que no pertenecía en el cuerpo. No puedo recordar qué canal era, pero no creo que sea el que tengo en mente. Javier 2005. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente a qué programa te refieres. Cielo Esquisto, creo que Candle Cove salió solo por un par de meses en el 71, no en el 72, tenía 12, y lo vi algunas veces con mi hermano, era en el canal 58, mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias, déjame ver lo que recuerdo. Tomaba lugar en Candle Cove, y trataba de una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El barco pirata se llamaba Hazme Reír, y el pirata Percy no era un muy buen pirata, porque se asustaba fácilmente, y había música de Calíope sonando constantemente. No me acuerdo muy bien del nombre de la niña, era Juanita o Jade o algo así, creo que era Juanita.
Gracias Javier, me inundaron los recuerdos cuando mencionaste al Hazmerreír y el canal 58, me acuerdo que la proa del barco era una cara sonriente de madera, con la quijada baja sumergida, parecía que estaba tragándose el mar, y tenía una voz y risa horribles. Recuerdo especialmente cuán discordante era cuando cambiaban del modelo de plástico o de madera, a la versión de marioneta de goma espuma, para que la cara hablara. Jajaja, ahora lo recuerdo yo también. ¿Te acuerdas de esta parte? Cielo esquisto, tienes que ir adentro. Uy, Miguel, me dio un escalofrío al leer eso. Si me acuerdo, era lo que el barco siempre le decía a Percy cuando había un lugar espeluznante al que tenía que ir, como a una cueva o un cuarto oscuro en donde estaba un tesoro, y luego la cámara hacía un acercamiento en la cara de Hazmerreír con cada pausa. Tienes que ir adentro, con sus ojos viscos y esa quijada de espuma que parecía que se iba a caer sacudiéndose con la línea del final que la abría y la cerraba. Simplemente se veía tan barato y horrible. ¿Ustedes se acuerdan del villano? Tenía una cara que era solamente un bigote de manubrio, sobre dientes muy altos y delgados. Kevin Hart. Yo honestamente pensaba que el villano era el pirata Percy. Tenía como 5 años cuando salía este programa, puro combustible para pesadillas. Ese no era el villano, la marioneta del bigote era su cómplice, Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Solía pensar que eso significaba que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta, el Robapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Joder, el Robapieles, ¿qué clase de programa infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cuando el Robapieles aparecía, solo descendía de la nada con sus hilos, solo un esqueleto sucio vistiendo ese sombrero alto café y una capa, y sus ojos de vidrio que eran demasiado grandes para su cráneo. Dios todopoderoso. ¿No estaban su sombrero y capa cocidos descabelladamente? ¿Se suponía que eso era piel de niños? Me siento tan aliviada de que otras personas recuerden ese horrible programa. Solía tener este recuerdo espantoso, un mal sueño que tuve en el que la canción de entrada terminaba, el programa se iba a una pantalla negra, y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara solo se enfocaba en cada uno de sus rostros, y solo estaban gritando, y los títeres y marionetas se sacudían frenéticamente, y solo habían gritos, gritos. La niña solo gemía y lloraba como si hubiera pasado por horas de esto. Me desperté varias veces de esta pesadilla. Solía mojar la cama cada vez que la tenía. No creo que fuera un sueño, me acuerdo de eso, me acuerdo de que era un episodio. No es posible, no había historia ni nada, quiero decir literalmente solo estaban en su lugar llorando y gritando durante todo el programa. Quizás estoy fabricando el recuerdo porque dijiste eso, pero juro por Dios que recuerdo haber visto lo que tú describiste, solo gritaban. Oh Dios, sí, la niña, Juanita, me acuerdo haberla visto temblar. Y el Robapieles gritando a través de sus dientes rechinantes, y su quijada se movía tan agresivamente que pensé que se iba a desprender de los alambres que la sostenían. Recuerdo que le apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano, pero no tuvimos el valor para poner el programa otra vez. Yo visité a mi mamá hoy en el asilo, le pregunté de cuando estaba pequeño a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9, y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió porque yo me acordaba de eso y le pregunté por qué, y ella me dijo: porque se me hacía rarísimo que me dijeras, iré a ver Candle Cove, mamá, y luego ponías la tele en un canal estático, y solo veía pura estática por 30 minutos. Tenías una imaginación muy grande con tu programilla de piratas, hijo. La televisión a altas horas de la noche puede resultar, por así decirlo, desolada y sombría. Seguro en más de una ocasión te habrás encontrado con insomnio a las 4 de la mañana y con la mirada perdida en la pantalla para intentar conciliar el sueño. Habrás encontrado películas curiosas que nunca volverás a encontrar, u otras que ya te sabes de memoria. Comerciales de productos tan ilógicos que te preguntas si habrá alguien que en verdad los compre, o algún noticiario repitiendo las mismas malas nuevas del día anterior. No importa. Pero por lo general, llega un momento en que te preguntas por qué demonios estás despierto a esa hora y viendo basura. Y es que la televisión moderna, con sus cientos de canales en sistemas de paga, se ha convertido en algo tan monótono que ya hay muy pocas cosas interesantes.
Todo está a merced de los patrocinadores, que solo buscan colocar sus productos en comerciales, sin importar lo ridículos o innecesarios que puedan parecer. Con todo tan férreamente manipulado, ya no existe esa magia de la televisión nocturna de mediados de los 90. Ese misterio que concluía en películas de horror clásicas y que te quitan el sueño, otras más con contenidos subidos de tono y prohibidos para un chico, y en otras ocasiones, inclusive algo que puede rayar en lo sobrenatural. Pero, ese no es el caso de esto. Verás, si te tomas el tiempo necesario, y cuentas con suerte, para echar una mirada con detenimiento entre la mierda que pulula en los canales durante la madrugada, puede que encuentres algo de interés. Y eso me pasó a mí. En mis experiencias durante años de insomnio clínico, he encontrado cosas, digamos, interesantes, en canales de acceso público, de corte religioso e incluso señales extranjeras. De lo que les hablaré hoy, fue algo que llegó de un canal religioso. A simple vista podía parecer inofensivo. Un programa infantil llamado Amigos de la Fe, el cual trataba de interacciones entre niños y títeres que contaban historias de la Biblia y recitaban oraciones. No era malo, y de hecho lo puedo comparar con un Plaza Sésamo, Sesame Street, al que le hubiesen colado lecciones cristianas. Si han visto cosas como Los Fabulgetales, Pergietales, Superbog, El Clásico, o David y Goliat, ya sabrán de qué iba la cosa. Pero había algo más. Algo que de verdad te ponía incómodo. Para empezar, era un show con muy poco presupuesto y manejado por un equipo creativo que dejaba mucho que desear. En todo caso, lo que llamaba la atención eran los personajes y su manera, única, por así decirlo, de conducir. Alguna vez oí que el mensaje puede ser más o menos importante por la manera en que se dice. Y Amigos de la Fe se basa en esta filosofía, pues a diferencia de Vegetales o cualquier otra caricatura cristiana, definitivamente no se contenía para dar un mensaje. Las historias de la Biblia eran contadas por medio de narraciones acompañadas de dibujos a lápiz con detalles gráficos muy fuertes. Por ejemplo, el asesinato de Abel, gente ahogándose para ilustrar el diluvio y el arca de Noé, las plagas de Egipto, las pruebas de Job o incluso retratos de Satanás que parecían más adecuados para un disco de heavy metal o un oscuro manga japonés. Y luego estaban los personajes, en especial, Pinky. ¡Oh, Dios! Pinky. Para describirles a Pinky, les diré que imaginen a la rana Kermit, pero con una cabeza mucho más grande, de color rosa, con ojos enormes y pupilas demasiado pequeñas. Tal vez no suene raro en sí, pero todos los episodios terminaban con un acercamiento extremo y muy perturbador al rostro del títere. Pinky era masculino, pero nunca pude descifrar si su actor de voz era hombre o mujer, porque su voz era extraña, casi andrógina y siempre se dirigía al público de manera condescendiente y de forma pasivo-agresiva. Pinky era la estrella, y todo parecía girar en torno a él. Cuando alguien tenía una duda, era él quien respondía con versos de la Biblia, aunque en ciertas ocasiones se limitaba a responder de forma caprichosa y que rayaba en lo cruel. Conforme avanzó la serie, las respuestas de Pinky se tornaron defensivas, como si el ser cuestionado le produjera una grave ofensa. Si un niño o un títere preguntaba algo de corte personal, Pinky le respondía diciendo cosas como cuidado, no preguntes eso o no eres nadie para cuestionar a Dios. Y también solía repetir esa frase una y otra vez, a manera de silenciar a alguien. Los otros dos títeres eran Bertie y Gerta. Existían otros que aparecían de vez en cuando, pero estos dos eran los únicos aparte de Pinky que aparecían en todos los episodios. Bertie era un hipopótamo azul y Gerta, un pájaro verde y esponjoso. Los dos actuaban como idiotas con el propósito de interactuar con Pinky, actuando de forma curiosa y equivocada para que los pequeños que salían en el show acudieran con dudas a Pinky y este los corrigiera con un sermón errático y extraño que pronto los hacía cambiar de opinión. Amigos de la Fe se convirtió en un placer culpable para mí. Pese a lo mierda que era Pinky, no podía evitar sentirme entretenido por lo políticamente incorrecto de su personaje, y que parecía más bien algo digno de South Park que de un show cristiano para niños. Pinky simplemente decía las cosas tal y como eran, sin importarle si ofendía a alguien. Esto me sorprendió en el capítulo dedicado a la homosexualidad. Sí, hubo un capítulo sobre los gays. Y como ya lo imaginarán, trataron el tema con la misma sutileza de un martillo golpeando un cristal. Sodoma y Gomorra. Imágenes de hombres besándose. Levítico 20:13. Estadísticas sacadas del culo sobre el VIH-Sida. Ya saben. Demonios, incluso Pinky comenzó de conspiranoico diciendo que las violaciones en las cárceles no eran más que un plan de Satán para convertir a los hombres en homosexuales. Lo observé riéndome de manera morbosa, al menos hasta la recta final del programa. Una niñita le habló a Pinky sobre su hermano mayor, el cual recientemente había declarado su homosexualidad al resto de su familia.
Pinky estalló en carcajadas y empezó a gritarle a la niña, vociferando que su hermano era un marica pecador que se iría al infierno. Lo que sin duda la hizo llorar y me hizo pensar en lo jodido de ello. Esa mañana me fui a dormir preguntándome sobre el objetivo en sí del programa. Siempre fue raro, pero los últimos episodios se tornaron tan negros y maliciosos como si los hubiera escrito el tipo detrás de Padre de Familia, Family Guy. Ofensivos. La noche siguiente era el último episodio, el cual tenía el título de Predestinación. Eso no estaba bien. Ya en otras ocasiones había visto programas de niños que hablaban de temas controversiales como la homosexualidad, el pecado y el crimen. Pero jamás del concepto de la predestinación. Debo admitir que, en retrospectiva, me encontraba curioso al respecto pero con una sensación incómoda en mis entrañas. Lo que fuese que viera esa noche, sin duda sería perturbador. El programa comenzó igual, hasta que Bertie apareció en escena y habló con Gerta y los niños sobre algo que había escuchado por ahí. Predestinación, decía acompañado de un número musical y sus estupideces usuales. Y como siempre, llegó el momento de hablar con Pinky. Pinky, sorprendentemente, reaccionó a la pregunta con una actitud placentera y casi amable, diametralmente opuesta a lo que hacía por lo regular. Hasta que un niño le pidió que explicara qué significaba predestinación. A lo que la rana respondió lo siguiente: algunas personas están destinadas al cielo y otras al infierno, y después comenzó con su discurso del poder de Dios. El chico, que se veía muy confundido y hasta atemorizado, le preguntó por qué decía eso si Jesús había muerto para salvar a todos. Entonces Pinky dijo algo muy difícil de digerir: Jesús murió para salvar a los elegidos. Los otros niños, que comenzaron a entender de manera gradual la gravedad del mensaje, se veían asustados. El niño de la pregunta anterior observó a la cámara como si dijera tengo que hacerlo. Por unos segundos, hasta que reunió el valor de hablar o alguien lo obligó, y le preguntó a Pinky cómo podía saber si iría al cielo o no. Y Pinky respondió: nunca lo sabrás, no hasta que mueras. Pero si miras al interior de tu corazón, tal vez encontrarás la respuesta. Después se quedó mirando fijamente a la pantalla y hubo una transición a un fondo negro. Pensé que el programa se había acabado, y estaba por cambiarle cuando vi aparecer un título nuevo: No hay redención para los condenados. Entonces, un desfile de ilustraciones bastante gráficas. Esta vez sin mensaje de la Biblia o moraleja. Solo vistazos al destino de aquellos que no habían sido elegidos. Un pareja abrazándose antes de ser achicharrados por un muro de fuego. Gente con los pies encadenados al piso, siendo devorados por demonios. Personas empaladas en grandes estacas, con demonios voladores rondando a su alrededor. Un lago de fuego, lleno de hombres, mujeres y niños que se achicharraban lentamente. Monstruos gigantescos y horribles luchando entre sí, sacándose los ojos. La música de fondo iba acompañada de gritos y lamentos, con algunas frases de Pinky como esta es la cólera del Señor y me hace feliz ver a los pecadores sufriendo. Esto continuó por unos minutos hasta que finalmente hubo un corte abrupto. Esperé ver los créditos, pero en esta ocasión fue distinto. En lugar del texto ascendiente en fondo negro, apareció una toma del estudio, donde se podían ver incluso las cámaras, las luces del techo y los micrófonos. Y sin rastro alguno de los niños o las marionetas. Un hombre con una capucha negra entró a la habitación y procedió a bañar todo con un bidón de gasolina, para después incendiarlo. El camarógrafo lo siguió a la salida del estudio, y la última escena mostraba al encapuchado y al camarógrafo riéndose como maniáticos mientras arrojaban a los títeres en un horno. Con la toma final siendo un acercamiento a Pinky quemándose, después dando con los créditos ordinarios. No ha pasado tanto tiempo desde que vi el último episodio, pero sigo sin encontrar respuestas sobre el show, por qué acabó así y más importante, cuál era su intención. Tengo algunas teorías, como que pudo tratarse de una parodia bastante buena como los Cranky Yankers de MTV, o tal vez el show era la manera de vengarse de un creativo al que le habían cortado los fondos a media temporada. Tal vez solo estaban locos. No lo sé. Lo único que sé, es que hay una posibilidad de que, a esas horas de la madrugada en que no hay más que infomerciales y películas, te puedas encontrar con una repetición de Amigos de la Fe. Oh, y créeme. Te vas a sorprender.